Hola, hola, bienvenido a Curiosity Resumen. Comenzamos. Ten más tiempo libre con los resúmenes de Curiosity. No se te olvide activar la campanita y regalarnos un like para poder seguir subiendo este contenido. Matemáticas. Tema: figuras y simetría. Aprendizaje esperado. Explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan. Énfasis: construir figuras congruentes o semejantes, triángulos, cuadrados y rectángulos, analizar sus propiedades. ¿Qué vamos a aprender? Se le llama simetría a la correspondencia exacta en la disposición de los elementos que forman una figura considerando un centro o un eje. ¿Qué hacemos? Para que una figura se considere simétrica de otra con respecto a un eje de simetría, debe de considerarse lo siguiente. Los vértices de ambas figuras deben estar a la misma distancia del eje de simetría, así como también los ángulos deben de conservar su medida. Sus lados deben de tener la misma longitud. Antes de continuar, observa algunos conceptos. Las rectas perpendiculares son aquellas que al intersectarse forman ángulos de 90 grados. Además, para indicar el simétrico de un vértice se utiliza la misma letra pero con un apóstrofo, con el fin de diferenciar la figura original de la simétrica, y se lee A'. Observa la siguiente figura geométrica y traza su simétrico. Recuerda que una figura geométrica está compuesta por sus vértices, ángulos y lados como la figura A, B, C, D, G. Los vértices están representados por una letra mayúscula cada uno. A partir de la figura anterior, traza su figura simétrica tomando en cuenta las propiedades que se conservan. Para empezar, traza la figura simétrica. Trazarás una recta M, que será el eje de simetría como se muestra en la imagen, y será tu punto de partida. Para trazar el simétrico de la figura, traza una recta perpendicular AM, que inicie en cada vértice y que corte por el eje de simetría. Mide la distancia que hay del vértice al eje y con esa misma medida se traza la distancia hasta el vértice del simétrico. Para A y B, la distancia hasta M es de 4 y 1, respectivamente, por lo que A' y B' están a 4 y 1 centímetro respectivamente de M. Al trazar el simétrico de los vértices G, C y D, los cuales están a 3, 1 y 4 centímetros respectivamente del eje de simetría y que además queda en la misma recta perpendicular dos de ellos, se trazaría de la siguiente forma. Las 5 vértices de la figura simétrica quedarían a la misma distancia del eje de simetría de los vértices de la figura original, como se muestra, recordando que los vértices de la figura simétrica se llaman A', B', C', D' y G'. Ahora solo une los vértices primos con segmentos y observa que se formó la figura simétrica del polígono ABCDG, es decir, el polígono irregular A', B', C' y D', G'. Ya trazaste la figura simétrica, pero ¿sí será simétrica? Comprueba si lo es contestando las siguientes preguntas. 1. ¿Los vértices de ambas figuras tienen la misma distancia al eje de simetría M? Sí, pues para trazarlos utilizas la distancia que hay al eje de simetría para cada vértice. 2. ¿Los ángulos conservaron su medida? 3. Y por último, ¿sus lados tienen la misma longitud? Para responder a estas dos preguntas, mide los ángulos y lados de la figura. Si son las mismas medidas, tuviste éxito. Si analizas tu construcción, podrás darte cuenta que la figura simétrica aparece un reflejo de la figura original. A esta simetría se le llama axial, porque todos los vértices están a la misma distancia del eje de simetría M y no se deformó la figura simétrica. El reto de hoy. Para reforzar los conocimientos, observa las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama a una figura que tiene varios ejes de simetría? No hay nombre específico en geometría para una figura que tenga varios ejes de simetría.
puedes observar el ejemplo del cuadrado que tiene 4 ejes de simetría. La figura que tiene infinitos ejes de simetría es la circunferencia. ¿Qué pasaría si una figura tiene los mismos lados y los mismos ángulos, pero está a una distancia distinta del eje de simetría? La figura tiene todas las características de ser una figura simétrica, pero no lo es. Lo que no la hace simétrica es la posición, como si la figura se moviera, y eso puede ser una rotación o traslación. ¿Existe la simetría de la naturaleza? Claro que existe. De hecho, en el reino animal y en el reino vegetal, la simetría es algo muy común. ¿Para qué sirve la simetría? El estudio de la simetría no es exclusivo del área de matemáticas, sino que también explica fenómenos de la naturaleza. Ahora el repaso de esas propiedades. Para que una figura sea simétrica, debe de conservar las siguientes propiedades a partir del eje de simetría, entendiendo el eje de simetría como una recta que divide a una figura exactamente por la mitad. Los vértices de ambas figuras deben de estar a la misma distancia del eje de simetría, así como también los ángulos deben de conservar su medida. Sus lados deben tener la misma longitud. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.